libre como el aire, libre como el viento, como la estrella y el firmamento. Libre como el aire, libre como el viento, como la estrella en el firmamento. Libre como el aire, libre como el viento, como la estrella en el firmamento. Asolada por el insufrible calor estival, la vida ciudadana transcurría con languidez. Así iba transcurriendo el día cuando un rumor empezó a correr entre la ciudadanía. El ejército estaba tomando la ciudad. No se trataba de los hombres de los alguaciles municipales o de los asistentes de las ciudades, sino del ejército. De repente, los soldados armados se apostaron en las puertas y en los postigos de las murallas de las capitales y conminaron a la gente que se hallaba extramuros a entrar en ellas. «Vamos a cerrar las puertas de la ciudad», gritaban cabos y sargentos, al frente de destacamentos armados. Pero más allá de aquella advertencia, ningún mando ofreció mayores explicaciones. Los soldados empujaban con sus fusiles a los ciudadanos que se amontonaban en las puertas y preguntaban qué estaba sucediendo. La agitación alcanzó su punto álgido cuando alguien gritó que toda la ciudad estaba rodeada por el ejército. «¿Qué pasa?», preguntaba la gente, pero en lugar de respuestas la gente recibía empujones y golpes, porque los soldados tampoco conocían las razones. Solo habían recibido la orden de obligar a entrar a los vecinos y cerrar las puertas de la ciudad. La misma orden iba pregonando por las calles las diferentes patrullas que circulaban por el interior de Sevilla, Triana y demás ciudades en España. Una orden que ese miércoles 31 de julio de 1749 se gritó a lo largo y ancho de toda España en una ambiciosa y secreta operación militar, ideada por el obispo de Oviedo y presidente del Consejo de Castilla, don Gaspar Vázquez Tablada, y el marqués de la Ensenada, quien pocos años antes había endurecido las penas para los gitanos hechos presos fuera de sus lugares de origen, la muerte. En virtud de aquella nueva pragmática de 1749, las tropas reales tomaron ese mismo día todas las ciudades del reino en las que se tenía constancia de que vivían gitanos. Al cabo de unas horas, las puertas de las ciudades habían quedado cerradas. Fue entonces cuando los soldados recibieron por fin instrucciones directas por parte de sus superiores: detener a todos los gitanos, personas infames y nocivas, sin consideración de su sexo o edad, y confiscar todos sus bienes. Con anterioridad se habían cursado los pertinentes oficios secretos a los corregidores de todas las poblaciones del reino, en las que había censadas familias gitanas. Por lo que los asistentes de las ciudades, en su calidad de corregidores de las ciudades, ya habían señalado con los mandos militares las casas y lugares donde debían procesarse a la detención, como sucedió en toda España. Los gitanos asistieron a la infame medida estupefacto. En Sevilla se les detuvo sin que se presentaran oposición, igual que ocurrió en Triana, con los herreros del callejón de San Miguel y los que vivían en la Cava o sus alrededores. Mejor suerte corrieron, sin embargo, los de la gitanería de la Huerta de la Cartuja. Al estar en campo abierto, muchos de ellos pudieron escapar dejando atrás sus escasas pertenencias. Con todo, 2 fallecieron bajo los disparos de los soldados cuando huían. Otro resultó herido en una pierna y otro más se ahogó en el río ante la impotencia de su mujer y el llanto de sus niños pequeños y el desdén de la tropa. Miles de familias gitanas fueron apresadas en toda España en la redada masiva de julio de 1749. Tras el día de la gran redada, la desgracia empezó a cebarse en los gitanos, que todavía confiaban en superarla, como tantas otras veces habían sucedido. El 16 de agosto de 1749 por la mañana,
cerca de 300 gitanos de Sevilla fueron conducidos por los soldados desde la cárcel real hasta el puerto de la ciudad. Allí, acosados e insultados por la gente, embarcaron en gabarras para ser transportados Guadalquivir abajo al arsenal de la Carraca, en Cádiz. Ese mismo día por la tarde, más de 500 mujeres y sus hijos menores partieron en galeras, carros y carromatos custodiados por el ejército con destino a la Alcazaba de Málaga, donde el marqués de la Ensenada tenía previsto que fueran encarcelados. Lo mismo sucedía en toda España. Alrededor de 12.000 gitanos, gente infame y nociva al decir de las autoridades, habían sido detenidos en la nefasta redada del 30 de julio con un único objetivo: la extinción de su raza. Los varones y mayores de 7 años eran trasladados a la Carraca si eran sevillanos, a Cartagena, en Levante, o al Ferrol, en el Reino de Galicia. Otros eran destinados a las minas de Almadén para ser esclavizados en la extracción del azogue, con la que se trataba la plata de las Indias. A las mujeres y sus niños los trasladaban a Málaga o a Valencia, a los castillos de Oliva y Gandía. Ellas eran consideradas incluso más peligrosas que los hombres. Se pondrá muy particular cuidado, decía la orden de junio de 1749, en asegurar y prender a las mujeres por ser muy conveniente esta diligencia para conseguir el fin a que se dirige esta providencia tan importante a la quietud del reino. Toda esa gente era tan solo una parte de la comunidad gitana española, siendo además la que más esfuerzos había hecho por asimilarse a los payos y asumir su cultura. Ciertamente originarios de la India, los gitanos habían llegado a Europa en el siglo XIV, unos a través del Cáucaso y Rusia, otros desde Grecia, cruzando los Balcanes o incluso recorriendo la costa mediterránea africana. A España arribaron a finales del siglo XIV en forma de grupos de nómadas exóticos, capitaneados por quienes se titulaban condes o duques del pequeño Egipto y que aseguraban hallarse de peregrinaje, a cuyos efectos portaban cartas de presentación del Papa y de diversos reyes y nobles. Al principio fueron bien acogidos. Los señores por cuyas tierras transitaban les agasajaban y les garantizaban su seguridad. Pero esa situación duró poco. Fueron los reyes católicos quienes dictaron la primera pragmática contra los que entonces eran llamados egipcianos. Se los obligaba a salir del reino en un plazo de 60 días, salvo que tuvieran oficio conocido o estuvieran al servicio de señores feudales. Los azotes, la amputación de las orejas, el destierro y la esclavitud fueron las penas señaladas para quienes desobedecieran la pragmática real. A lo largo del siglo XIV tuvieron que repetirse las pragmáticas. Los hábiles gitanos no cumplían las órdenes reales. Su ansia de libertad e independencia superaba cualquier obstáculo. La terquedad de aquella gente por mantener su atávica forma de vida llevó a los sucesivos monarcas a dictar nuevas y numerosas leyes a través de las cuales pretendían controlar. Prohibición de su lengua y vestuario, del nomadismo y hasta de los simples desplazamientos, de la trata de animales, la herrería y el comercio. Todas esas leyes y consecuentes disposiciones, muchas de ellas contradictorias entre sí, beneficiaron a los gitanos. Las justicias de los pueblos y lugares por donde andaban o residían no sabían cuál aplicar o si había que aplicar alguna. También pretendieron señalarles lugares en los que habitar y así lo hicieron. Los gitanos solo podían vivir y censarse en determinadas poblaciones del reino. Y ahí el error del rey Fernando VI y del marqués de la Ensenada. La gran redada de julio de 1749 se centró en los gitanos que cumplían las pragmáticas, residían en los lugares señalados por las autoridades y se hallaban convenientemente censados. Los nómadas o transhumantes, los que no estaban censados o los que vivían en los lugares no autorizados, quedaron exentos de la persecución del ejército. Málaga era una población de poco más de 30.000 habitantes que formaba parte del Reino de Granada. Sin embargo,
la antigua ciudad fenicia no estaba preparada para acoger a las gitanas detenidas. La redada se habría producido el 30 de julio, pero el secreto con el que se había llevado a cabo supuso que la orden por la que se elegía a esa ciudad como depósito de las gitanas y sus niños no llegó a sus autoridades hasta el 7 de agosto, sin tiempo para preparativo alguno, y para desesperación del cabildo municipal. Caravanas de carros cargados de mujeres estaban llegando a la capital provenientes de Ronda, Antequera, Écija, el puerto de Santa María, Granada, Sevilla. La Alcazaba, el castillo elegido por el marqués de la Ensenada como prisión, resultaba peligroso por hallarse instalado allí el polvorín del ejército, algo que el noble no había tenido en cuenta. Así las primeras mujeres fueron internadas en la cárcel real, pero la constante afluencia de ellas hizo que pronto estuviera repleta. Entonces el cabildo requisó algunas casas en la calle ancha de la Merced, que también resultaron insuficientes, y si las provisiones de espacio habían fallado, más todavía lo hicieron las destinadas a la manutención de aquel ingente número de personas. El cabildo municipal elevó una petición al marqués para que detuviesen la revisión de gitanas al tiempo que le solicitaba los fondos necesarios para atender a las que ya habían llegado. El noble dispuso que las nuevas partidas de gitanas fueran desviadas hacia Sevilla. En derechura y con seguridad, ordenó. Al final, en el arrabal de la ciudad, extramuros, las autoridades requisaron las casas de las calles del Arrebolado y clausaron sus salidas, formando con ello una gran cárcel en la que llegaron a hacinarse desarrapadas, hambrientas y enfermas. Más de 1000 gitanas con sus hijos menores de 7 años. Y si la situación en Málaga era desesperada, otro tanto sucedía con el arsenal de la Carraca. 600 gitanos, 500 hombres y 100 niños de diversas procedencias llegó a Cádiz a finales de agosto. Pero a diferencia de Málaga, en donde el cabildo municipal tenía posibilidades de requisar casas para alojar a las improvistas recién llegadas, el arsenal de la Carraca no era más que un astillero militar cercado y constantemente vigilado para impedir la fuga de los penados y los esclavos que cumplían trabajo forzado. Como sucedía en Cartagena, en la Carraca no cabían los gitanos. Sin embargo, si en el arsenal murciano se les pudo alojar en viejas, inútiles e insalubres galeras varadas, en el gaditano se les agrupó en patios y todo tipo de dependencias. De poco sirvieron los memoriales que elevó al Consejo el gobernador del Arsenal, poniendo de relieve las insuficiencias de las instalaciones y el riesgo de motines que se sucederían ante la llegada de aquel contingente de hombres desesperados. Mientras tanto, los motines y las revueltas se sucedían en el Arsenal. Todas fueron reprimidas con crueldad. Ningún intento de fuga prosperó, y que los gitanos continuaron siendo forzados al trabajo, desarrapados, casi desnudos, hambrientos y encadenados, heridos, enfermos. Muchos superaron el primer impacto de la detención hasta que renació su carácter altivo y orgulloso. Ellos no trabajaban ni para el rey ni para los payos, y no había látigo en el mundo que pudiera obligarles. En los arsenales, los gitanos no eran rentables, no trabajaban, se quejaban los gobernadores. Los gitanos insistían, eran problemáticos y peligrosos, peleaban, discutían y tramaban fugas. Ellos carecían de tropas insuficientes para hacerle frente y temían que la desesperación de unos hombres encarcelados de por vida, alejados de sus mujeres e hijos, les llevara a un motín que no pudieron sofocar. Las gitanas, igual o más problemáticas que sus hombres, ni siquiera trabajaban, y sus gastos de manutención lastraban los escasos recursos de los municipios en los que se hallaban detenidas. Los memoriales de los responsables de arsenales y cárceles no tardaron en llegar a manos del marqués de la Ensenada, pero no solo fueron esos funcionarios quienes se quejaron al poderoso ministro de Fernando VI. Los propios gitanos también lo hicieron,
y desde sus lugares de detención elevaron quejas y súplicas al Consejo. A ellos se sumaron algunos nobles que los protegían, religiosos y hasta cabildos municipales, en pleno de que veían cómo algunas labores necesarias para su comunidad quedaban huérfanas de trabajadores, herreros, horneros o simples agricultores. Incluso la ciudad de Málaga, que no era uno de los lugares legalmente habilitados para acoger gitanos, decidió apoyar las súplicas de los gitanos herreros avecindados en ella para ser excluidos de la detención. Las súplicas y peticiones se acumularon en las oficinas del Consejo Real. En poco menos de 2 meses se habían puesto de manifiesto la ineficacia, el peligro y el elevadísimo coste de la gran redada. Además, se había detenido a los gitanos asimilados, a quienes vivían arreglados a las leyes del reino, mientras otros tantos, los indeseables, campaban en libertad por las tierras de España. Así, ya a finales de septiembre de 1749, el marqués de la Ensenada rectificaba y culpaba a los subordinados que habían ejecutado la redada. El rey nunca había pretendido dañar a los gitanos que vivían conforme a las leyes. En octubre, el Consejo dictó las órdenes necesarias para proceder a la libertad de los injustamente detenidos. Los corregidores de cada lugar debían tramitar expedientes secretos sobre la vida y las costumbres de cada uno de los gitanos detenidos, indicando si se ajustaban a las leyes y pragmáticas del reino. A los expedientes debía unirse un informe del párroco, correspondiente también secreto, en el que por encima de todo se debía hacer constar si el gitano se había casado por la iglesia. A quienes cumplieran todos aquellos requisitos se le pondría en libertad, se les devolvería a sus lugares de origen y se les restituirían los bienes que se les habían sido embargados, con la expresa prohibición de abandonar sus pueblos si no era con licencia por escrito, y nunca para acudir a ferias o mercados. Quienes no superasen las informaciones secretas continuarían en prisión o serían destinados a trabajar en obras públicas o de interés para el rey. Aquellos que huyesen serían inmediatamente ahorcados. También se dictaron órdenes concretas para los gitanos que no hubieran llegado a ser detenidos en la gran redada. Se les concedía un plazo de 30 días para presentarse, en cuyo defecto se les tendrían por rebeldes, bandidos, enemigos de la paz pública y ladrones famosos. A todos ellos se les imponía la pena de muerte. Los 2 últimos gitanos puestos en libertad se hizo el 16 de marzo de 1767. Casi 18 años después, su único delito, ser gitano. Libre como